Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Eclesiastés, capítulo 7, y vamos a leer los versículos de 8 al 10. Eclesiastés 7 del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hace 3 domingos finalizó el Mundial de Fútbol del 2022, que fue en Qatar, con una final no apta para cardíacos, ¿verdad? Lo interesante de este mundial fue ver a un equipo como Argentina perdiendo su primer partido del mundial, lo cual a mí de una manera personal me hizo pensar que esta selección pronto se iba a regresar a su casa. Y luego perder con un equipo como Arabia Saudita, que pues era algo impensable porque no es un equipo fuerte Arabia Saudita. Sin embargo, pues qué sorpresa, ¿no?, para todos, porque Argentina simple y sencillamente ya no volvió a perder en el mundial, y vemos cómo se corona campeón del mundo. No sé, pero era lo que menos quería, porque había muchos equipos, ¿verdad? Como Brasil, como Inglaterra, no se diga Portugal, por favor, ¿verdad? O Francia, ¿no?, también, que era uno de los candidatos fuertes. Pero pues Argentina pues pudo mover bien sus jugadores. Mis respetos para muchos jugadores de ellos que lo hicieron muy bien. Y pues esto me hizo pensar en el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, que le he titulado Mejor el fin que su principio. Mejor el fin que su principio. Entonces estamos empezando otro año, y este será un tiempo para ver que, si bien en el principio del año 2022 no nos fue tan bien, al final de este mismo año 2022 llegó a ser mejor. Hoy estamos empezando el 2023, y yo espero que para el final de este año todas las cosas sean mejor de lo que estamos iniciando este 2023. Bien pudiera ser que terminaste el 2022 peor de lo que lo comenzaste. A lo mejor perdiste trabajo, perdiste ingresos, tu salud se mermó. Pero créanme que las pérdidas no siempre son malas, porque vienen a mejorar nuestras vidas. Nos muestran si estamos fallando en algo, o si estamos descuidando también algo, si hablamos de nuestro físico, ¿verdad? Pero si hablamos de las cosas espirituales, también le doy gracias a Dios, porque Dios
siempre trata con nosotros y nos hace ver en dónde estamos equivocándonos. Y le doy gracias a Dios por las oportunidades, las nuevas oportunidades de corregir y seguir en pos de Él. Entonces, pudiera ser que al principio fue un fracaso, pero ver cómo te has levantado, ahora tienes preciosas lecciones que aprendiste, que las puedes usar como una herramienta se usa para este año que está empezando, este 2023. El apóstol Pablo dice que las cosas que perdió no eran nada, porque ellas le permitieron ganar a Cristo. Esto lo podemos leer en Filipenses 3, del 7 a 8, donde dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Veamos por qué el final de un negocio, por ejemplo, es mejor en su inicio, en su comienzo, porque el fin del año fue mejor que cuando empezaste, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tenías un negocio, yo me acuerdo, me dio mucho gusto conocer a un joven que arregla lavadoras, y su negocio lo tiene en el patio de su casa. Entonces ahí tiene las lavadoras y se publicita por medio de Facebook y esas cosas. Y me dio mucho gusto porque me hizo recordar cuando yo empecé el negocio. Llegaban los trailers a la casa de mi papá y en el patio de atrás ahí poníamos toda la mercancía. Y luego ya después me decían algunos: oye, ¿y no tienes bodega? ¿No tienes? Le digo, pues bueno, si Dios quiere, pues es la idea, ¿verdad? Que el Señor vaya proveyendo. Y sí, después pusimos una planta allá en la colonia del Murúa. Después empezamos a comercializar más. Empecé a tratar ya no con particulares, sino también grupos fuertes. Entonces, cómo el Señor bendice, ¿verdad? Y al ver a este joven, le doy gracias a Dios porque le di raite de regreso a su casa porque no tenía ni carro. Y le doy gracias a Dios porque le compartí el Evangelio y le platiqué esta experiencia que ahorita comento con ustedes, esperando que al sembrar en él el Evangelio, pues venga el Señor Jesucristo y haga de él su Señor y Salvador personal, ¿no? Entonces vemos cómo Dios tiene misericordia de nosotros y lo dice en su palabra, ¿no? Ahí en Lamentaciones 2, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estos versículos nos ayudan a reconocer que hoy que estamos con vida es por la misericordia de Dios. Y si somos lo que somos es por la fidelidad también de Él. Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel y no nos paga conforme a nuestros hechos. Es posible que el comienzo del año empezó a tu vida alguna prueba muy fuerte. A lo mejor alguien también en tu familia fue tocado, como hoy se compartía, ¿verdad? Yo le decía a Rosita que gracias a Dios, porque vi cómo en su papá el Señor tuvo misericordia de mantenerlo por muchos años que estuvimos orando por él. No recuerdo si fueron más de 6 años. Y en la congregación ahí orábamos por él, orábamos por su salvación. Entonces cuando ella comparte que su papá recibió a Cristo en el corazón, gracias a Dios por todo este tiempo. Gracias a Dios por haber trabajado en su corazón. Gracias a Dios por haber entendido y haber manifestado el recibir a Cristo en el corazón. Entonces, a lo mejor experimentamos alguna pérdida de un ser amado.
o de un despido de un trabajo. Tú sabes cuál es la prueba por las cuales el Señor pues ha permitido que pases. Pero la pregunta es, ¿cómo te mantienes en medio de ellas? ¿Estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios, aun en que todo vaya en tu contra? ¿Estás aplicando los principios bíblicos de la palabra en cada situación? Creo que ahora que iniciamos este 2023 es muy importante considerar esto. ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? Y nos dice, leíamos ahorita, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, vemos cómo Dios es fiel. Y en esto debemos de pensar, para que si nos desanimamos, pues recobremos ánimos en Él. Que si es muy dura la vida, pues Dios no sabe esto. Lo conoce perfectamente. ¿Por qué lo permite Dios? Tiene un propósito. Eso es lo más seguro. Bueno, entonces, refugiémonos en el Señor, porque sus misericordias nunca decayeron. Es grande la fidelidad de Dios. Y en esto debemos poner nuestros ojos, y no en el problema por el cual estemos pasando. Nada es mejor que la fidelidad de Dios. Dios nunca nos falla, a pesar de nuestra infidelidad. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Y ciertamente ahorita en el Salmo 37 que yo compartí, me pasé los versículos donde dice, joven fui y he envejecido, ¿verdad? Y ciertamente pues nos alcanza esto también, vamos avanzando, pero qué bendición es que aunque el cuerpo se va deteriorando y padece, dice la Escritura que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Y luego, saber que tenemos la esperanza que vamos a tener un cuerpo nuevo, es de darle gracias a Dios, y que su venida ya está pronta, pues gracias a Dios. Entonces, las cosas que pasemos adversas, pues busquemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahora que siempre que inicia un año nuevo y que nos ponemos nuevas metas, pues es bueno pensar en esto, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cuáles son sus propósitos para mí? ¿Qué dice su palabra que yo tengo que hacer? ¿Cómo debo de estar delante de Dios? Obedeciendo su palabra, por supuesto. Entonces le doy gracias a Dios, porque independientemente de las situaciones que pasen a nuestro alrededor, nuestra comunión con Dios se mantiene. Él desea mantener esa íntima comunión con cada uno de nosotros. Un día, como decía, ya no sabremos nada de esta vida terrenal cuando estemos en la presencia del Señor. Y, por eso cuando se va a un ser querido, pues le damos, y que conoce a Cristo en el corazón, eso nos da o supera la tristeza de perder ese ser querido, porque sabemos que está en el Señor y que pronto vamos a estar juntos. El apóstol Pablo sabía muy bien de una vida donde conocía muy bien lo que estaba en el tiempo pasado, lo que tenía que hacer en el tiempo presente y lo que estaba por venir. Si ustedes leen en casa 2 Corintios 4 y 5, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo habla de la muerte del Señor Jesucristo en el pasado como la razón por la cual él vive en el presente. Pablo
sabe que su vida no está determinada por lo que vemos, por lo que oímos, o lo que hacemos, o lo que vemos hacer en otras partes, sino que vivimos por la palabra de Dios, por lo que Cristo nos dejó para que confiáramos en Él y aplicáramos su palabra a nuestra vida. El apóstol Pablo sabe que estas cosas son sublimes, que son eternas y no son temporales. Por eso, qué importante es que tú y yo estemos poniendo nuestros ojos en las cosas eternas. Porque las temporales ahorita las tenemos. Mañana, quién sabe. Entonces, que invertamos bien nuestro tiempo. Y si bien, como leímos ahorita, que el hombre exterior se va desgastando, gracias a Dios porque el interior se renueva cada día. Entonces vemos también cómo el apóstol Pablo, cuando apunta hacia el futuro, siempre se vislumbran, siempre se dejan ver cosas mejores, muchas mejores. ¿Se imaginan cuando estemos en la presencia del Señor? Que ya por las cosas que vemos no falta mucho tiempo. Y llegará ese día, dice, cuando lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Ahora gemimos, porque anhelamos esa habitación celestial, pero llegará el día cuando seremos vestidos de inmortalidad con un cuerpo nuevo. Entonces, el llegar vivos a este nuevo año, podemos ver y dar gracias a Dios de lo que pasó el año 2022 y de todas esas huellas que quedaron en nuestras vidas. Podemos aprender y tomar decisiones mejores. Si sabemos que no consideramos al Señor en una situación determinada y no nos fue bien, entonces podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname y esto no se va a volver a repetir. Y le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Dios es un Dios bueno, nos da oportunidades para volver a empezar. Nos dice ahí 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es algo muy importante, que cuando estamos seguros de lo que nos espera, determinamos cómo vamos a vivir en el presente. Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor, que eso es muchísimo mejor. Entonces debemos estar viviendo pensando en ello y que esto nos lleve a conducirnos en nuestro diario vivir como al Señor le agrada. Entonces, esta seguridad nos lleva, juntamente con el apóstol Pablo, a hacerle frente a la vida con el más grande deseo de agradar a Dios, de no dejarnos absorber por las cosas del mundo. Y no digo que no haya cosas, entre comillas, buenas, las hay perfectamente, pero ¿por qué a veces estas te desvían de vivir para el Señor, de agradar al Señor, de darle el tiempo al Señor, de darle el primer lugar al Señor? Entonces tenemos que tener cuidado con ello. El apóstol Pablo vivía en un dilema, porque el apóstol Pablo quería estar aquí para beneficio de la obra, pero también el apóstol Pablo quería irse a la presencia de Dios, lo cual era muchísimo mejor, y ambas realidades lo ponían en estrecho, porque veía el fruto de su trabajo, cómo el Señor obraba a través de él, cómo él era un instrumento útil en las manos. Por eso él dice que procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Entonces el reto más grande de un creyente es estar viviendo agradando a Dios.
todos los días de este 2023 y nos ponemos como meta. Porque muchas veces queremos o estamos viviendo para agradar a los demás o a nosotros mismos, pero no siempre nos aseguramos de que todo lo que hagamos sea agradable al Señor. Y esta es una cosa muy importante. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás agradando? Porque ciertamente, tarde o temprano, iremos al tribunal de Cristo. Y nos dice ahí 2 Corintios, capítulo 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una recompensa segura para nuestros actos, de modo que debemos saber cómo estamos viviendo en el presente, porque al final nuestro aprendizaje debe ser mayor si no perdemos el tiempo en cosas vanas o en cosas que son meramente del mundo. Entonces, aprendamos la importancia de contar nuestros días, como nos dice, el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa esto? Significa que la vida es corta y la manera como la invertimos determina cómo viviremos. Si tú determinas que vas a obedecer a Dios todo este año que está iniciando, te vas a mantente firme y vas a ver la gran bendición que es el haber tomado esta decisión. Al recordarlo, debemos considerar las cosas que debieran haber pasado en el año pasado, qué pasa por nuestra mente cuando empezamos un año nuevo, qué pasa o qué decisiones vamos a tomar en cada uno de los días de este 2023, como dice el Salmo 90:12, que traigamos al corazón sabiduría. Y esto es algo muy importante para cada uno de nosotros, estar viviendo en la sabiduría de Dios. Por el otro lado, son las oportunidades que hemos perdido, donde tendremos que decir, si tan solo tuviéramos nuevamente esa oportunidad, ¿lo haría de una manera diferente o cometería el mismo error? Si a mi mente viene ese recuerdo de haber hecho algo malo, algo que ofendió al Señor, ahora mismo estaría pensando cómo arreglar aquello en lo cual yo fallé. Por ejemplo, hoy que terminamos un devocional más, por un lado tenemos el devocional, que es una bendición, y tenemos también la palabra de Dios con toda libertad. ¿Cuánto le puedes invertir a la lectura de la palabra de Dios y al devocional? ¿Un promedio de qué? ¿35 minutos? ¿Les parece 35 minutos? ¿Cuántas cosas no hacemos en todas las horas que estamos despiertos? Hacemos muchísimas cosas que les invertimos más tiempo. Pero qué gran diferencia es que en esos 35 minutos que estás leyendo la palabra y haciendo el devocional y llevando tu vida conforme a las enseñanzas que estás recibiendo, ves la gran bendición que tienes de parte de Dios. Cómo Dios se agrada de ti, cómo eres un instrumento útil en las manos de Dios y cómo
en cualquier situación de las que hablábamos hace rato, que pueden ser muy difíciles, el Señor te fortalece y te sostiene. Y para eso no hay precio. Entonces, qué importante es. Pero sí, ciertamente, pues hay que disciplinarse, hay que levantarse más temprano, ¿verdad? Hay que estar con el deseo de recibir esa bendición de Dios. Y vemos con el paso de los días cómo Dios es fiel, ¿verdad? Y es un beneficio para nosotros. Entonces, retomémoslo, no lo dejemos, ¿verdad? Es importante para nuestras vidas. Entonces, podemos ver cómo el pasado tiene el propósito de decirnos muchas veces las cosas que decidimos, cómo pensamos, en qué resultó, y podemos evaluar si realmente lo que pensamos y lo que decidimos estuvo bien. ¿Y qué más si nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos muestra tal y como estamos y nos hace ver dónde caímos, nos hace ver por qué tuvimos esas consecuencias? Y digo consecuencias por hablar de connotaciones negativas. Entonces, Dios es fiel, pero los que fallamos y sufrimos consecuencias, pues somos nosotros. Sin embargo, Él está ahí todavía dispuesto a derramar sus ricas bendiciones en cada uno de nosotros. Entonces debemos de vivir en libertad, con la libertad que Cristo nos dio, y no ser esclavizados del pecado, ¿verdad? Y entonces podemos estar manifestando estas cosas. Entonces el año pasado aprendimos también que no es mejor, o que puede ser mejor el presente que el año pasado. Eclesiastés 7, el versículo 10, que es uno de los versículos que leímos al principio, dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y si este versículo lo conectamos con el versículo 8, que nos dice: mejor es el fin del negocio que su principio, encontramos que ayuda a explicar el pensamiento que Salomón tenía cuando usa el vocablo pasado. ¿Cuáles son las cosas de los tiempos pasados que fueron mejores? Y si hoy en este año se pueden mejorar. Y yo creo que se pueden mejorar, porque la vida del creyente va en aumento, ¿verdad? Así como vemos el sol saliendo, ¿verdad? Y cómo va avanzando y cómo llega hasta mediodía, que es su punto máximo, que podemos decir, como la Escritura nos dice, es perfecto, y luego ya declina, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo la vida del creyente así también puede ser, ir creciendo, como nos dice 2 de Pedro 3:18, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. ¿Qué tanto has crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué tanto has aplicado los principios de la palabra de Dios a tu vida? ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿En base a qué tomas tus decisiones? Espero que sean en base a la palabra de Dios. Entonces, de esta manera yo deduzco que si el fin de un asunto es mejor que el principio, entonces lo que estamos viviendo ahorita, en estos días, pues pueden ser mejor al terminar el 2023, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo este 2023, empezando este 2023, y decimos: gracias a Dios por el 2022.
Pero debemos de pensar que estamos iniciando un año que puede terminar donde nosotros seamos mejores para el Señor. Pero necesitamos vivir concentrados en ello, viviendo para el Señor, obedeciendo su palabra. Por eso yo digo, mejor es así como dice la Escritura, mejor es el fin que el principio, ¿verdad? Es más, pongámoslo en este día, hoy iniciamos muy bien, estamos teniendo nuestra reunión dominical, estamos escuchando su palabra, escuchamos testimonios, estamos alabando al Señor, pero luego si en el transcurso del día yo empiezo a aplicar lo que hoy aprendí, si testifico del Señor Jesucristo, entonces decimos, mira, gracias a Dios terminé un día, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo Salomón pone un freno a aquellos que no ven nada bueno en el tiempo presente, considerando siempre que el tiempo que está por venir, que la época en la cual se van a desarrollar, pueden hacer mejores cosas. Pero yo estoy convencido que esto es de que en nuestro diario vivir debemos de estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Me he encontrado con personas que siempre, y yo creo que también ustedes los han dicho, no hay como nuestros tiempos, ¿verdad? Aquellos tiempos eran mejor que hoy en día. Pero siempre que escucho este comentario lo veo de personas que no conocen a Cristo y que se aferran también a esas enseñanzas que ellos recibieron. Y hace poco tiempo, un amigo de Pablo está estudiando arquitectura. Entonces, estuvimos platicando de la escuela, está en la universidad que yo también hice la carrera, y me sorprendí porque la carrera es totalmente diferente. Las materias, la dirección hacia dónde llevan la carrera. Entonces yo dije, no, pues son mejores mis tiempos, si no mal recuerdo también se lo dije. Pero debo de reconocer y reconozco que los tiempos van cambiando. Antes un arquitecto hacía de todo, ¿verdad? Ahorita ya hay más especializaciones. Y entonces, pues bueno, empecé a entender eso y dije, no, pues sí, o sea, al final de cuentas, las cosas van cambiando. Pueden ser mejores. Esto si hablamos de la cuestión, estoy hablando de las cosas del mundo. Pero en el Señor no hay duda de esto. En el Señor siempre vamos a estar creciendo. Siempre vamos a estar siendo mejores. No por nosotros, sino por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y por lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Quiere formar su carácter en nosotros. Que el carácter del Señor Jesucristo se forme en nosotros para así dar respuestas conforme a su voluntad. Y que a nosotros, en vez de vernos, vean al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y así poder provocar en ellos esa sed del Evangelio, que vengan muchos al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ir creciendo, ir madurando en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y tenemos esta carrera, ¿verdad? Y esta carrera demanda paciencia. Ahí en Hebreos 12:1 nos dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si el final de nuestras vidas es mejor que en el principio de este año, con las experiencias que compartamos en una reunión así como la que hoy tenemos, pues le daremos muchas gracias a Dios, porque esto quiere decir que durante todo este año se vivió de una manera consciente, viviendo para el Señor y no para nosotros mismos. Por eso es necesario un comienzo sabio, con sabiduría del Señor, prudente, sin la prisa, que es una enemiga de que no hagamos las cosas bien. También la Escritura nos dice que las cosas que se adquieren deprisa, al final no son bendecidas. Si corremos por delante del Señor, pues no vamos a tener sus bendiciones. Necesitamos seguir al Señor, que Él vaya enfrente y que lo sigamos y que Él nos conduzca en sus tiempos, a su manera, conforme a su palabra, y no nosotros estar poniendo las pautas a seguir, porque eso no es seguir al Señor, ¿verdad? Y no recibiríamos sus ricas bendiciones. Entonces, qué importante es que sigamos al Señor. Si Él nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pues necesitamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, cosas que debemos de poner mucha atención. Entonces, vemos cómo el Señor una y otra vez habla en nuestras vidas de cómo esa carrera que tenemos por delante, que necesitamos caminar con Él, pues nos tomemos de Él y empecemos a considerarlo en nuestro día a día. Esto es totalmente contradictorio a lo que el mundo piensa. El mundo piensa que el tiempo es oro y hay que hacer hasta lo imposible para lograr los objetivos. Ahorita estoy trabajando con algunos corporativos que pues quieren cosas que no se pueden porque todo tiene un tiempo. Por ejemplo, pues desde darme a mí de alta como proveedor para que yo pueda ingresar mis facturas y pueda cobrarlas al tiempo adecuado. Entonces, pues todo tiene un tiempo. Si no consideramos los tiempos, pues ¿quién va a ser el afectado, verdad? ¿Va a estar la bendición ahí de Dios? Difícilmente, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy sensibles a esto. Y correr la carrera que tenemos por delante del Señor con paciencia, esperando en su voluntad. También hay una meta que demanda que terminemos. Nos dice ahí, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si alguien supo sobre esto de terminar la carrera, pues fue el apóstol Pablo. Mírenlo, observémoslo, pensemos cómo él era antes de recibir a Cristo en el corazón. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Perseguía a la iglesia, consentía en que los creyentes se les matara, contaba con la aprobación de las autoridades en aquel entonces a las cuales él servía y él obedecía. Pero en el apóstol Pablo se cumplió
el que él conociera al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló a su corazón, el apóstol Pablo oyó su voz y se entregó a él. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo hizo del Señor Jesucristo su Señor y Salvador personal. Pero una vez que el apóstol Pablo empezó a seguir al Señor Jesucristo, entonces, de perseguidor, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Ahora era perseguido. Y tuvo que llegar al final de su vida hablando que había de olvidar todo lo que queda atrás para extenderse hacia la meta. Y pienso que en esto consiste la vida cristiana. Que todos sigamos hacia adelante, hacia la meta de ese supremo llamado que tenemos de parte del Señor. Si volvemos a hablar de este año que acaba de pasar, pues llegamos con la esperanza de encaminarnos a otra meta que empezaríamos en este 2023. Debemos seguir esa carrera que el Señor tiene para con nosotros. Entonces vemos cómo hay tres cosas que encierran la propuesta del apóstol Pablo para que tú y yo alcancemos la meta. Dice el apóstol Pablo, olvida lo que queda atrás. Extiéndete a lo que está adelante, hacia adelante, y prosigue en la meta. No la abandones, mantente en ella. El hacer el devocional es algo que te bendice, como hablábamos, pero también te forma ese carácter de tener el tiempo de decirle no a cosas que se suscitan y que a veces se suscitan con tal importancia, ¿verdad? Que lo único que hacen es desviarnos, ¿verdad? No, es que es una venta muy jugosa, ¿verdad? Y me quieren a las 7 de la mañana. Bueno, pues levántate más temprano, haz tu devocional y luego cumple con las cosas. Pero no olvidemos lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas y esas metas de cumplirlas hasta el final. Porque hay un futuro que está por delante. Nos dice Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, si el final es mejor que el principio, entonces nuestra mirada no puede ser otra sino estar viendo hacia adelante, hacia el autor y consumador de la fe. Es de bendición saber que la palabra de Dios es un libro lleno de esperanza. Es un libro que no nos habla solamente de la historia de un pueblo con personajes, sino con personajes que también fueron viviendo llenos de esperanza. Y podemos ver ahí en Hebreos capítulo 11 cómo los creyentes que se mencionan ahí, todos ellos partieron con el Señor viviendo en esperanza. El final de sus vidas fue mejor que el principio, pues cuando ellos partieron, se fueron directamente a la presencia del Señor
Y durante todo este tiempo que estuvieron aquí, estuvieron comprobando una y otra vez la veracidad de Dios, el compañerismo de Dios y poder ver cómo Dios cumple lo que promete. Por ejemplo, si observamos a Abraham, como leíamos ahorita, cuando fue llamado de su tierra, sin saber a dónde ir, ustedes, si se les hubiera llamado así, ¿hubieran ido? Depende de la confianza de Dios, ¿verdad? Abraham confiaba plenamente en Dios y por eso salió. Nosotros también. No sabemos qué va a pasar este 2023, pero confiamos en el Señor y vivimos para Él, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando Dios le dijo a Abraham que su esposa, ya anciana, iba a tener un hijo, Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, lo hizo sabiendo que Dios podía levantar aún de los muertos a su hijo Isaac. Vemos que Abraham seguía confiando en el Señor. Abraham lo hizo porque en su corazón había la esperanza de ver algo mejor. Así lo dice Hebreos, el capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su vista estaba puesta en esa promesa de Dios. Entonces, podemos ver una vez más que al final, que el final fue mejor que el principio. Y así nuestra vida también. Hoy estamos. ¿Cuánto vamos a vivir? No sabemos. Dios lo sabe. Pero esperamos que así sea, ¿verdad? Que nuestro fin aquí en este mundo sea mucho mejor que ahora que estamos platicando aquí este domingo, ¿verdad? Porque estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver cómo ahí en el pasaje Salomón concluye de esta manera: el fin del negocio es mejor que el principio. La vemos, y esto lo podemos ver, palpar también si queremos, cada fin de año, cada inicio de año, de ponernos esas metas. Que estas fechas que se celebran, las reuniones familiares, que hay algunos presentes, pues que no nos enfoquemos solamente en eso, sino más bien en qué quiere Dios para nuestras vidas, ¿no? Este es el verdadero reto para considerar cada uno de nosotros cuando vemos las cosas que nos han pasado, sean buenas o sean malas. Esta es una palabra llena con la sabiduría de Dios que nos puede guiar a tener mejores decisiones en este 2023. Y que todos los domingos que vengamos aquí a reunirnos estemos escuchando los testimonios de que cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cuáles han sido los propósitos en situaciones muy particulares y qué decisiones tomaron en base al conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo hay muchos ejemplos en la Biblia. Otro ejemplo, gran ejemplo, es la vida de José. Si hubo alguien en quien podemos ver cómo se cumplió esto, fue José. José, cuando apenas cumplía 17 años, pues fue odiado, fue vendido por sus propios hermanos. José pasó de ser el hijo consentido de Jacob
pasó a ser un esclavo en la casa de Potifar, oficial del faraón. Y estando ahí fue sometido a una incansable tentación, y por resistirse a no pecar contra Dios, fue puesto en la cárcel. Y uno pudiera decir, ¿cómo? ¿Esa es la vida que Dios quiere para sus hijos? Por eso yo digo que a veces presentamos cosas que no entendemos, que son difíciles, pero que en medio de ellas debemos reaccionar y decir, bueno, no entiendo yo por qué pasan estas cosas, pero de que Dios está conmigo, está. De que Él conoce todas las cosas, las conoce. Y que hay un propósito, lo hay. Fíjense, yo le daba gracias a Dios, Ricardo, porque pues el hecho que haya venido tu mamá aquí, esté con ustedes y luego se presenta esta situación, y de una manera rápida es atendida. Y yo digo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Hay la manera de cómo atender, y esperemos que el Señor pues siga estando con ella como ha estado durante todos estos años, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo José, siendo puesto a prueba, soportó, estuvo firme, y donde quiera que él estaba sirviendo a Dios, y Dios le daba gracia y le daba sabiduría. De tal manera que cuando vienen, después de algunos años, vienen su familia a Egipto porque había una gran necesidad, podemos ver cómo ahí en Génesis 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cosas por las cuales pasó, desagradables, pero al final podemos ver cómo la bendición de Dios allí estuvo. Tengamos pues cada uno de nosotros la seguridad de que el fin en el Señor Jesucristo será mejor que en el principio, y que este año que está empezando, que le damos gracias a Dios que estamos empezando con esta bendición de estar reunidos, pues que así prosigamos todo este 2023, para que cuando tengamos una reunión y compartamos, podamos decir, el fin de este año que terminó fue mucho mejor que como lo empezamos. Que Dios les bendiga.